Hola amiguitos, sean todos bienvenidos a mi canal Patito Juegos. Hace unos días se estrenó en cines la película de Lilo y Stitch. Así que hoy en Patito Juegos sacaremos nuestros lápices después de mucho tiempo para dibujar al divertido Stitch. Primero vamos a usar nuestro lápiz grafito para hacer el bosquejo de nuestro amiguito. Recuerden que pueden borrar todas las veces que necesiten, hasta que el dibujo les quede como más les guste. ¿Sabían ustedes que Stitch fue creado en un laboratorio en otro planeta? Stitch no nació como los humanos ni los perritos aquí en la Tierra. Fue creado por un científico y fue llamado inicialmente como experimento número 626. En la película podemos ver cómo escapa de su planeta y llega a la Tierra, donde todo es nuevo para él. Stitch no sabe qué es una familia hasta que conoce a Lilo. Al principio, Stitch solo piensa en destruir cosas y portarse mal, pero cuando Lilo la adopta pensando que es un perrito, Stitch empieza a aprender qué significa tener una familia, cuidar a los demás y sentir cariño. En la nueva película esto se ve muy bonito y emocionante. Ahora que nuestro dibujo ya está como queríamos, vamos a borrar suavemente las líneas del lápiz para poder usar un marcador o un lápiz de tinta y remarcar nuestro dibujo. Recuerden hacerlo con mucho cuidado, porque si apretamos mucho o no tenemos paciencia, podemos mancharlo sin querer. Ohana es la palabra más importante para Stitch. Lilo le enseña a Stitch que Ohana significa familia en hawaiano, y que la familia nunca te deja atrás, ni te olvida. Al principio a Stitch le cuesta entenderlo, pero al final se convierte en una parte muy especial de su vida, y por eso todos los queremos tanto. Recuerden que no es necesario apurarse al remarcar, es mejor ir despacito, como una tortuga, siguiendo cada línea con calma. Antes de seguir con otra parte, esperen unos segunditos para que el marcador se seque bien. Y si por ahí se les mancha un poquito, no pasa nada. Lo importante es divertirnos mientras dibujamos. Es hora de sacar nuestros colores para pintar a Stitch. Vamos a empezar pintando a Stitch con un azul celeste hermoso, como el cielo de Hawái. Este es su color más famoso y lo hace ver súper tierno. Lo utilizaremos para pintar alrededor de sus ojos y también en su barriguita. A Stitch no le gusta mojarse. Stitch es muy fuerte y valiente, pero tiene un secreto. El agua no le gusta nada. Como es de otro planeta, su cuerpo no está hecho para nadar ni mojarse. Por eso, en la película hay escenas graciosas donde hace todo lo posible para no caer al agua. Es muy chistoso. Ahora usamos un azul un poco más oscuro para los detalles de su pelaje en todo el resto del cuerpo y alrededor de sus orejas. Así se ve más divertido y real. Stitch puede esconder sus patas y parecer un perrito. Para no ser atrapado por los agentes que lo buscan, Stitch puede meter sus patas extras, esconder sus antenas y parecer un perrito común. Por eso Lilo lo lleva a casa pensando que es solo un perrito azul muy raro, pero en realidad es un alien súper especial. ¿Sabían que Stitch puede levantar cosas súper pesadas? Aunque es pequeñito, Stitch tiene una fuerza súper increíble. Puede levantar coches, romper paredes y saltar muy alto. Pero con Lilo aprende que no todo es fuerza. También es importante ser amable y proteger a quienes queremos.
Ya estamos a punto de terminar de colorear a Stitch. Nos está quedando muy bien, solo nos faltan unos pequeños detalles. Miren qué lindo se ven sus oídos por dentro. Usamos un color rosa suave, como una flor hawaiana. Stitch también tiene su lado tierno. Usamos un azul muy oscuro para su nariz y sus feroces garritas. También vamos a pintar sus ojitos de negro, pero no olviden dejar un puntito blanco para que parezcan brillantes y llenos de emoción. Vamos a darle el toque final a nuestro dibujo. Vamos a remarcarlo otra vez con mucho cuidado para que todas las líneas se vean bien claritas y el dibujo quede lleno de vida. Este paso hace que Stitch resalte aún más y se vea como un personaje de verdad. Y listo, hemos terminado nuestro dibujo de Stitch y quedó increíble. ¿Cierto que se ve súper bonito? Cada línea y cada color le dieron vida a este personaje tan especial que ahora también podremos ver en su nueva película en los cines. Es por eso que hoy lo dibujamos. Recuerden siempre que lo más importante no es que quede perfecto, sino disfrutar el momento de crear. Muy buen trabajo, pequeños artistas. Si te gustó este dibujo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal de Patito Juegos para que sigamos dibujando juntos más personajes divertidos. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto! Amiguitos, antes de terminar este video, quería decirles algo muy especial. Estoy muy contento de que hayamos llegado a más de 1000 suscriptores. Eso significa que somos más de 1000 amigos y amigas que nos juntamos a jugar, dibujar, aprender y divertirnos juntos. Cada vez que ustedes ven uno de mis videos o dibujan conmigo, me hace muy feliz. Empezamos este canal con la idea de crear un espacio tierno, divertido y seguro, donde todos podamos aprender a volar nuestra imaginación. Y gracias a ustedes, eso se está haciendo realidad. Gracias por estar aquí, por acompañarme en cada dibujo, videojuego, reto y en cada historia. Este canal es de todos y todavía tenemos muchas aventuras por vivir, muchos personajes por dibujar y muchas risas por compartir. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si llevas un tiempo, gracias por seguir conmigo. ¡Felices 1000 suscriptores! Nos vemos muy pronto en un nuevo video de Patito Juegos. ¡Hasta la próxima!